esta es mi última presentación. Voy a hablar un poquito de lo que son las alternativas quirúrgicas con las que contamos hoy en día para manejar el glaucoma. Entonces, comenzamos un poquito con la terminología, ¿no? Los famosos MIGS viene de cirugía de glaucoma mínimamente invasiva, pero ahora son los MIGS, es decir, cirugías mínimamente invasivas pero asociados a ampolla, y algunos los llaman MEX porque son mínimamente eficaces, es decir, hay una tendencia que no cree en este tipo de intervenciones. En fin, entonces, ¿por qué hay nuevas cirugías de glaucoma? Porque claro, o sea, estábamos con los eslabones perdidos, ¿no? En nuestro tratamiento inicial, medicamentos, trabeculoplastia, y si la presión no se controlaba, teníamos que saltar a las cirugías que hoy en día llamamos convencionales o tradicionales, trabeculectomía, dispositivos de drenajes, que son muy buenas, por supuesto, pero no dejan de asociarse a complicaciones. Entonces, nos faltaba ese puente. Y ese puente ha venido hoy en día a llenarse por los MIGS. Entonces, bueno, la trabeculectomía, ese es un video, pero pues vamos a avanzar un poquito, ya lo explicó muy bien el doctor. Esa es la definición de MIGS, ¿okay? Entonces, la definición original, dada por el doctor Ahmed en su artículo, habla de que el abordaje tiene que ser interno, es decir, como que intracameral, no tocar conjuntiva. Mínimo trauma, la eficacia leve a moderada, altamente segura y la recuperación muy rápida, casi como una cirugía de catarata. Entonces, algunos mecanismos de estas intervenciones tenemos a nivel trabecular, supracoroideo y espacio subconjuntival. Entonces ahí para recorrer un poquito el flujo del acuoso desde el área que se produce, cuerpo ciliar, hasta la salida por el área trabecular. Entonces tenemos dispositivos implantables a nivel de trabéculo. ¿Qué buscan estos? Conectar la cámara anterior directamente con el canal del TEN, ¿no? Toda la familia de Einstein que ha ido evolucionando, porque claro, al comienzo, y valgan verdades, salen con bombos y platillos, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que no son tan buenos como aparecen y tienen un costo de por medio. Esta presentación es más gráfica que otra cosa. Entonces ahí es una animación de la colocación del Einstein Inject, ¿no? Todo mediante un onioscopio quirúrgico. Entonces se aborda el trabéculo y ahí se deja como una especie de perchero ese shunt, ¿no? Lo que va a hacer es conectar el acuoso directamente al canal de SLEM. Y por acá tenemos otro dispositivo que hace algo similar, pero este es un dispositivo un poquito más largo, tiene un andamiaje que tiene algunas funciones adicionales más que un shunt trabecular. Al ser una especie de esqueleto que va a ir dentro del canal de SLEM, fíjense, este esqueleto va a extender, a dilatar, ¿okay?, la pared del trabéculo. Ojo, no la rompe, ¿okay? Simplemente extiende el trabéculo, trata de abrir sus espacios, eso es uno, pero al final queda una boquilla que conecta también la cámara anterior con el canal del SLEM. Entonces tiene esa doble función. Ya llegó, por ejemplo, a nuestros vecinos en Colombia. Nosotros, digamos, lamentablemente, valgan verdades, también somos los últimos, casi que ahí estamos un tanto quedados. Un llamado de atención para las empresas distribuidoras en que lleguen los tantos dispositivos. Trabeculotomía, es decir, ya no es tanto un dispositivo implantable, sino cualquier técnica quirúrgica que permita hacer una extracción, un desgarro, una ruptura de ese tejido, porque obviamente sabemos que ahí está el mayor grado de resistencia. De los primeros fueron el trabecto. El tema con el trabecto, que era una pieza de mano que se conectaba, bueno, que tenía su propia plataforma, ¿okay? Entonces era un equipo un poquito caro. Por ahí le sacaron la vuelta con un mejor dispositivo, una pieza de mano que puede conectarse a cualquier equipo de FACO, pero no necesita un equipo dependiente. El GAT, que inicialmente se describió como un microcatéter, que tiene una puntita, este microcatéter circunnavega todo el SLEM, ¿okay? Y esta lucecita nos va diciendo que estamos yendo por buen camino. Le sacamos la vuelta, ¿okay?, con la estructura ProLED 5.0, porque claro, esto está a $700 más la consola, y esto pues por ahí 50 o 80 soles. Después se fueron modificando las ideas, ¿okay? Dijeron, oye, pero ¿por qué tanto aparataje
fin, ¿no? Tanta pieza de mano, un simple cuchillete descartable, salió el Kahoot, ¿okay? Que tiene, y esta es su, digamos, su nueva modificación, donde es el cuchillete es un poquito más amigable, un mejor diseño para no maltratar el área posterior al trabéculo que estamos rompiendo. Y ya para el colmo del colmo, pues ahora lo hacemos hasta con una aguja, ¿no? Realmente podemos agarrar cualquier instrumento que desgarre el trabéculo y ya está, ya hicimos una especie de cirugía trabecular, ¿no? También tenemos acá esos instrumentos que son como una especie de cintis invertidos, que son reutilizables, los llamamos instrumentos de Tanito. Por ahí el doctor Avilés tiene una charla al respecto. Bueno, esto es la nueva pieza de mano, pero ahora la compró MST. Entonces esta pieza de mano sí es interesante, ¿okay? Porque lo conectamos al FACO y vamos a tener irrigación continua. Entonces el problema del Kahoot, por ejemplo, hay que estar recargando de disco porque a veces se nos puede colapsar la cámara, acá no. Entonces con la presión continua tenemos más claridad, mejor visualización, ¿okay? Entonces el GAT, ¿okay? Lo que ya muchos de nosotros lo hacemos es pasar la sutura, ¿okay? Conquistar todo lo que es el canal de SDEN, y como le digo yo a este paso, dar la vuelta al mundo al SDEN y extraerlo. Miren, por ahí quizá no se ve muy bien, pero se ve un poquito la sangrecita y a ese nivel, eso es algo bueno que va a trabajar. Pero no fue suficiente con el GAT, que el mismo creador de esta técnica, y esto es una intervención nueva, última, que ya uno como que ya se desmaya con tantas técnicas. Esta es muy llamativa la teoría. Walter y el doctor Avilés tienen la oportunidad, ya lo han hecho porque tienen ese instrumental, ellos lo han practicado en vivo. Entonces esta nueva espatulita lo que busca es desinsertar el trabéculo en su parte de inserción, casi que en esta área de esclera con la línea del Schwall. Entonces no es desgarrarlo, sino es desinsertarlo. Entonces esa desinserción, por teoría, del que diseñó esta técnica, que es el doctor Daviner, dice que va a funcionar como una mejor bomba para que llegue más líquido hacia el stem. Y claro, acá cómo sabemos que estamos haciendo bien la cirugía en la posición adecuada. Esta es una espátula muy fina porque no va a haber ningún sangrado, a diferencia cuando uno hace la trabeculotomía. Entonces no nos acaba de vender bien una idea y ya nos está sacando otra, pero interesante, ¿no? Entonces ahora los que ya hacemos GAT, ahora tenemos que aprender esa nueva técnica. Pero como le digo, ya Walter y el doctor Avilés ya se han adelantado, por ahí quizás nos podrán comentar algún resultado de esta nueva técnica. Ok, más cirugías a nivel de trabéculo. Esta es una cirugía un poquito más completa, llamamos viscocanaloplastia. En realidad consiste también en lo mismo, circunnavegar el SLEM, pero antes de hacer la trabeculotomía, aplicar viscoelástico para dilatar los vasos colectores. Entonces, acá tenemos la animación. Okay. Esto requiere pues una consola, que es la fuente de alimentación, y obviamente el microcatéter, que por ahí tiene un lumen interno. Por ese lumen interno se va disparando viscoelástico. Eso descolapsa los colectores y los vasos epiesclerales. ¿Okay? Y una vez que se termina, continúo con lo que es el GAT, ¿no? O la trabeculotomía, la ruptura en 360. Entonces es como que un paso adicional. Algunas intervenciones más, las ostomías a nivel trabecular, que se realizan con excimer láser. Esta es una plataforma que emite láser excimer. Y el otro dispositivo es el de radiofrecuencia, que lo tiene la casa de Oerli. Entonces, este es el LT, es decir, con excimer láser se hacen unas micro perforaciones. Esto no es mucho, son 20 micras de profundidad. ¿Okay? La idea es hacer como unas ventanas en el trabéculo para tener un contacto directo cámara anterior con canal de SLEM. ¿Okay? Y esto es, digamos, las esclerostomías profundas de alta frecuencia. Esto sí es un agujerón, porque esto es 1 milímetro, es decir, se llega a tocar la pared esclera. Por ahí no se deben de hacer más de 4, 5 esclerotomías profundas, porque si no podemos tener incluso casos de hipotensión.
Los implantes que trabajan a nivel de espacio supracoroideo, ya nosotros conocemos que muchas veces cuando se da una ciclodiálisis, el paciente viene con baja presión. ¿Y por qué? Porque el pulso se va por allá. Entonces alguien dijo, oye, ¿y por qué no volvemos a trabajar con el espacio supracoroideo? Es una idea muy controversial. Algunos dispositivos han salido, por ahí se han probado y no llegaron a comercializarse. Esto es uno último, es un implante de silicona. Y es que por ahí escuchaba, por ejemplo, la teoría del doctor Félix Gil, de México. Él nunca creyó en esos dispositivos porque él decía que el espacio supracoroideo puede ser muy inflamatorio. Entonces cualquier cosita que implantemos ahí puede tender al fracaso. ¿Qué es lo último del espacio supracoroideo? El Aloflow. ¿En qué consiste? Se obtiene una tirita de esclera y lo que se va a colocar es justamente en el espacio supracoroideo. O sea, ya no es ningún dispositivo, sino es un injerto escleral. Entonces eso me va a permitir hace como un muro de contención para que el espacio supracoroideo se mantenga permeable. Por ahí los resultados, bueno, sí están viendo eficacia a largo plazo, pero no está libre de complicaciones. Algunos de estos pacientes han tenido que hacerse trabeculectomía, ahí les dejo el estudio de referencia para los que quieren revisar. Y bueno, también se ha visto que puede haber un desgaste de la población endotelial. Ojo con eso, que es casi que un factor denominador común en los implantes supracoroideos. Hablemos un tanto de la exploración del espacio subconjuntival, los famosos MICs, es decir, estos microdispositivos pero que trabajan con ampolla. El CEN, que se coloca mucho en Europa, el Pressure Flow, que ya está ampliamente colocado en Latinoamérica, bueno, acá todavía no llega. El MINS, que es como un pequeño taladro, ¿ok? Y lo último que es el Aqualumen, ¿no? El cuchillete diseñado por el doctor Pérez Grossman. Entonces, rápidamente algunas animaciones del CEN, que se coloca, digamos, por córnea clara, pero hoy en día la mayoría de cirujanos que aplican este dispositivo están haciendo una peritomía. ¿Por qué? Porque con esta colocación, con este abordaje, a veces hay riesgo de perforación de la conjuntiva. Entonces prefieren hacer una pequeña peritomía, colocar el dispositivo y luego cerrarla. Es decir, lo mismo que se hace con el Pressure Flow. Por ejemplo, esta es una cirugía de Pressure Flow. Se marca 3 milímetros el ingreso con este cuchillete de 1 milímetro de diámetro. Ahí se va a hacer una especie de ingreso muy parecido a la tunelización que se hace con los dispositivos de drenaje, con las válvulas, ¿okay? Y se ingresa. El Pressure Flow es como una especie de mini válvula pero sin cuerpo, ¿okay? Es un dispositivo de drenaje que no tiene cuerpo, solamente es un tubito. Estas aletas de acá le permiten, digamos, quedarse atrapadas a nivel de la incisión y nada más, eso va a quedar libre. Por aquí hay que probar la permeabilidad de la salida y cerramos la conjuntiva. ¿Se asocia a complicaciones? También no está libre de complicaciones. En realidad ya no debería considerarse un mix como tal, pero bueno. El Aqualumen, este dispositivo que viene a ser, como le digo, es una adaptación de lo que era el mix, es decir, del taladro, pero con un cuchillete descartable. Se ingresa con esta especie de arpón, que es una aguja que en la parte posterior tiene como un gancho, de tal manera que cuando se ingresa, ¿okay? Aquí ven al doctor que inclina la aguja hacia la izquierda y retira, ahí está sacando como una especie de sacabocado la esclera. ¿Okay? Entonces ahí ingresa con la aguja es una aguja de calibre 22, pero tiene un gancho al costado, que cuando lo saca, ahí lo está retirando. Y automáticamente se forma la ampolla. Habría que ver si este óseo que se crea, este túnel que se crea, no se cierra a largo plazo. Por ahí el doctor menciona que no, que tiene buenos resultados, pero igual todo eso tiene que probarse. Eficacia de los MICs, pues hay infinidad de literatura al respecto, no vamos a demorarnos en eso, pero aquí un resumen. Hay una reducción de la presión entre 25 a 35%, también se acompaña de una reducción de medicamentos.
Los MIGS pueden realizarse de manera aislada, es decir, stand-alone, o también acompañados con FACO, que sería la recomendación porque según los estudios esto me agrega una yapita de reducción de la presión, 1 o 2 más. ¿El MIGS es para todos los pacientes? Bueno, se puede utilizar en glaucomas leves, amorados y en avanzados, sí, por supuesto, lo acabamos de mencionar. No hay nada unidireccional. Puedo tener un paciente que ya tiene una trave, que ya tiene una válvula y me falta un poquito, ¿y por qué no hacerle una trabeculotomía AV interno para llegar a ese poquito? ¿Por qué no implantarle un Einstein para llegar a ese poquito que nos falta? Entonces, un paciente que ya se operó, que tiene un glaucoma avanzado, pero todavía no soy en presión meta, quizás tiene 16 y quisiera que está en 12. ¿Okay? Entonces podría hacerse así. Esos son los tipos de glaucoma. En el ángulo cerrado podría hacerse, bueno, los que tienen, digamos, actúan a nivel trabecular no tanto, pero ojo, cuando uno hace cirugía de catarata muchas veces aperturamos el ángulo y podríamos ahí aplicar algún tipo de mix a nivel trabecular. ¿Okay? Entonces no es algo imposible de hacer. Pacientes que no llegan a la presión meta, por supuesto, ¿okay? Y si el paciente tiene trave o válvula, ¿puedo hacer mix? Sí, por supuesto. Por acá dividir el escenario con tantas alternativas quirúrgicas para quién es cada cual. Presión controlada con medicamentos. Tienen un paciente con glaucoma que llega con los medicamentos. Bueno, imagínense que ese paciente lo vamos a operar de catarata. Oye, ¿por qué no aprovechar la cirugía de catarata para reducir la medicación y quitarle el problema de la enfermedad de superficie ocular, que como ya dijimos, 60% de ellos lo tienen? Entonces, mejor calidad de vida, mejor superficie. Podría aprovechar y hacerle un mix. O, digamos, ese es el otro escenario. Bueno, aquí, FACO, puede ser trabeculoplastia, por supuesto, mix. Paciente no controlada, ¿okay? Con PIO no controlada con medicamentos. ¿Cuál es el objetivo acá? Si tengo que reducir más la presión, reducir la medicación si puedo, y por supuesto en el camino, digamos, minimizar los riesgos. Puedo ofrecerle un mix o hasta incluso una cirugía convencional. Del láser ya hemos hablado ampliamente en sus diferentes modalidades. Quizá por aquí algo que nos falta mencionar. Ahora hay ultrasonido también, que es la cicloplastia. Es otro sistema que altera un poquito la anatomía del cuerpo ciliar para buscar reducción de la presión. Dispositivo de drenaje, esto es para dar pie, justamente Walter va a hablarnos de los mismos. Quizá la novedad o la tendencia hoy es de pasar de los valvulados a los no valvulados. Esto es una colocación de válvula. Y para finalizar, las conclusiones. Entonces, los MIGS constituyen un escalón más en el tratamiento quirúrgico de glaucoma. Por supuesto, son bienvenidos. Y por supuesto, algunos van a ir, digamos, saliendo y en su camino se van a encontrar pues con un muro que los llevó al fracaso y solo algunos van a mantenerse en el tiempo, pero constantemente, seguramente van a desarrollarse cada vez más ideas. Las indicaciones son relativas. No hay nada absoluto. En glaucoma, digamos, no hay nada absoluto en general. Entonces, el rango de eficacia puede ir desde pobre eficacia hasta una eficacia que a veces nos sorprende. ¿Okay? No están libres de complicaciones, eso sí. No es una cirugía que uno diga, uy, esto no va a tener problemas. Ya lo han mostrado con el GAD, el tema de los linfemas, sangrados, picos hipertensivos, con el tema de pressure flow que está de moda, casos de extrusión, digamos, desprendimientos correos, en fin. Se necesitan más estudios, por supuesto, pero también experiencia de cada uno. Y la cirugía convencional no dejará de ser un mal necesario. Walter tiene ahí una presentación de la trabeculectomía no debe morir, y es verdad. Por más MIGS que haya, yo puedo aplicar 1, 2 o 3 cirugías tipo MIGS en un solo paciente para evitar hacer una trabeculectomía. Perfecto, porque por ahí se escucha, ah, ya voy a hacerle endociclo más MIGS, más esto y más GAT. Sí, pero todos los pacientes no tienen 30.000 soles para pagar eso. ¿Okay? Entonces hay pacientes que obligadamente van a requerir una trabeculectomía. Eso sería todo. Bueno, nada más agradecer acá a ustedes, principalmente por dejarme aburrirlos un poco.
pero es muy agradable para uno compartir conocimientos, el concepto de glaucoma, y nada, agradecer a la sociedad, al doctor Giovanni también, y por supuesto a los maestros que me acompañan.